Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hace unos días me encontraba, digamos, como perro sin amo, porque no tenía ningún libro a mano para leer. Y nada, y cogía un libro, no me gusta, cogía otro, incluso a veces de autores que me gustan, y lo desechaba, digo, ¿qué leo? Entonces cayó en mis manos este libro, Ensayo de Michel Montaigne. Y bueno, este libro lo compré en el mercadillo de Murcia, que dan libros a 2 euros, me costó solamente 2 euros, ya veis qué maravilla, buena pinta que tiene. Que este autor no había oído hablar nunca de él, pero digo, bueno, por 2 euros, digo, si luego no me gusta lo vendo por más de 2 euros, porque es de obras completas, son ensayos, ¿no? Y bueno, y digo, seguro que esto va a ser un ladrillo. Digo, pero bueno, voy a probarme, a ver, porque ya había probado tanto, digo, voy a probarme. Y empecé a leer y me encantó, me enamoré. De Michel de Montaigne, digo, madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Y ahora voy a leer un poco para que veáis qué maravilla de autor que yo ni siquiera conocía. Hay muchos autores que no conocemos y que son auténticas maravillas. Bueno, voy a hablar un poco de la época y de la biografía de Michel Montaigne, tampoco sé mucho. Bueno, aquí en Wikipedia dice que nació en 1533 y murió en 1592. O sea, en pleno Renacimiento. ¿Qué se considera el autor? Era filósofo, escritor, moralista, y yo que sé cuántas cosas más, dice en Wikipedia. Luego también dice que se le considera el creador del género literario conocido como ensayo. Yo me quedo así a cuadros, porque claro, las obras de Séneca, que a mí me recuerda este libro mucho las cartas a Lucilio de Séneca. Eso también eran ensayos, o la ética Nicomaco, todo eso eran ensayos. Y viene en el siglo XVI, el género literario del ensayo. Es que no son aquellos ensayos los que escribían los clásicos. Bueno, eso dice Wikipedia. Será así, al menos el ensayo tal y como lo conocemos ahora. Bueno, también dice aquí que este autor hace una fusión de anécdotas casuales, de su autobiografía y una profunda reflexión intelectual. Esto es lo que dice Wikipedia, y es cierto, habla de su vida, habla de anécdotas, reflexiona mucho de la vida, pero yo añadiría además que era un hombre cultísimo, y ahora lo veréis cuando lea un poco, ¿no? Porque conocía muchos autores clásicos, antiguos, de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la Edad Media, era una máquina este hombre, empieza a contar anécdotas que es que aprende muchísimo. Entonces es muy, muy ameno, te hace reflexionar de la vida. Yo leyendo a este autor, es una maravilla, porque tiene más de 1000 páginas. Aquí pone una imagen suya, ¿no? Es como si me trasladara a otra dimensión, a otra época. Y sobre todo leyéndolo, como leyendo a clásicos griegos, romanos, pues te das cuenta, te das cuenta de la ética, de la moral, de la sabiduría que existía en la antigüedad. Claro, cuando sales de leer a esto, es como trasladarte a otro mundo, como volar en el tiempo, ¿no? Y luego ver a la gente por la calle, la gente joven, gente mayor, diciendo tonterías, barbaridades, sin cultura, y de estos parecen trogloditas con smartphone, en comparación con la antigüedad, ¿no? Y bueno, y un poco, ahora somos trogloditas, o ve a los políticos, no te digo nada, ve a hablar atrás y dices, bueno, este tío parece un matón de colegio, no sé. O sea, es un mundo que da miedo. ¿Cómo es posible? Hay una involución. Por eso yo no leo obras de ahora, porque la verdad es que me aburre la literatura de ahora. Bueno, el otro día vi un chico por YouTube, que ese sí que es un genio. No me acuerdo del nombre, tengo que decirlo. Y oírlo hablar es una maravilla. Hable de lo que hable, se da una inteligencia, una reflexividad. Blanco me parece que se llama de apellido. Bueno, ya lo miraré y os lo comento, porque
es una persona súper inteligente como hay muy pocas, es así que es un súper total. Bueno, pues voy a leeros un poco. Voy a empezar por el principio para que veáis el principio de su ensayo. Cuenta cosas suyas, personales, de su vida. Cuenta anécdotas y habla de los antiguos también, ¿no? Cuenta estas cosas que yo creo que son escandalosas. Habla hasta de sexualidad. Habla de la amistad, habla muy bien de la amistad. Para él la amistad era superior incluso que los lazos de sangre, ¿no? Tuvo un gran amigo, después igual se había enamorado de su amigo, porque eran dos almas afines, se entendían completamente. Decía que los 4 mejores años de su vida habían sido los que había estado con su amigo, porque era una comunicación a nivel espiritual, una persona en su nivel cultural y que se entendía muy bien. Habla de la soledad, de la tristeza, del miedo, habla de todo. Y muy interesante. Yo voy a empezar a leeros, que este es el libro primero, capítulo 1, para que veáis cómo se entiende, ¿no? Entonces va poniendo un título, que ya se sabe, por el título, se sabe de qué tema va a hablar, ¿no? Entonces, aquí en el primero dice, por diversos medios se llega al mismo fin. Es un tema interesante y es verdad, porque para conseguir un fin, pues siempre hay muchos medios para conseguir el mismo fin. Y hay que elegir, pues, el medio mejor. Yo, como soy muy perezosa, el medio más rápido, quitarme los asuntos del medio y ponerme yo a leer ya lo que a mí me apetece. Un día tengo que hablar también de la pereza, que he encontrado por ahí cosas muy interesantes. Bueno, comienzo la lectura. Por diversos medios se llega al mismo fin. La forma más frecuente de ablandar los corazones de aquellos a quienes hemos ofendido, cuando tienen la venganza en su mano y estamos bajo su férula, es conmoverlos por sumisión a conmiseración y piedad. A veces la bravura y la constancia, medios opuestos, han servido para el logro del mismo propósito. Eduardo, príncipe de Gales, que durante mucho tiempo gobernó nuestra Guyena, personaje cuya condición y fortuna tienen tantos aspectos grandiosos, habiendo sido duramente ofendido por los lemosines y apoderándose más tarde de su ciudad por medio de las armas, no le detuvieron en su empresa las protestas del pueblo, mujeres y niños entregados a la carnicería, que le pedían justicia, arrojándose a sus pies, y su cólera fue implacable, hasta el momento que, adentrándose en la ciudad, vio 3 franceses nobles que con valor heroico querían contrarrestar los esfuerzos de las armas victoriosas. La consideración y respeto de tan noble virtud detuvo primeramente su cólera, y gracias a los 3 caballeros comenzó a mirar misericordiosamente a todos los demás moradores de la ciudad. O sea, que yo no sé quién era el Eduardo, príncipe de Gales, que una ciudad la tomó y por mucho que le pidieran compasión, que tuvieran compasión con ellos, la gente de allí, que no los matara, pues no tuvo compasión. Sin embargo, vio a 3 nobles franceses y eso le conmovió. O sea, que para llegar a un medio, pues a veces se utilizan... Las cosas funcionan pues, de una manera o de otra, no siempre es lo mismo, es lo que quiere decir. Luego aquí pone otro ejemplo. Skanderbeg, príncipe del Épiro, en busca de uno de sus soldados para matarlo, a pesar de haber intentado la víctima apaciguar la cólera del soberano con toda suerte de humillaciones y de súplicas, resolvió de repente atacarle con la espada en la mano. Tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien, habiéndole visto tomar determinación tan honorable, le concedió su gracia. O sea que no sabe uno a veces, eso es lo que quería era que le perdonaran la vida y venga a suplicar y no lo consiguió y entonces se puso a atacarlo y eso le hablando. Este ejemplo podrá ser interpretado de distintas formas por aquellos que no tengan idea de la portentosa fuerza y valentía de este príncipe. El emperador Conrado III,
que tenía cercado a Güelfo, duque de Baviera, no quiso llegar a condiciones más suaves, por más satisfacciones cobardes y viles que se le brindaron, que consentir únicamente en que las nobles damas sitiadas que acompañaban al duque salieran con su honor salvo y con lo que pudieran llevar consigo. Estas, de corazón magnánimo, quisieron echarse a la espalda a sus maridos, a su hijo y al propio duque. El emperador celebró tal valentía y después de llorar de satisfacción, sintió que moría en él toda la terrible enemistad que había profesado al duque y a los suyos. Desde aquel entonces trató con humanidad a su enemigo y a sus tropas. Este es muy gracioso. Tenía sitiado un castillo, lo iba a matar a todos y ella venga a suplicarle, no nos mates. Y al final dice, bueno, que salgan las mujeres con todo lo que puedan cargar encima. Y entonces salieron las mujeres y se echaron a cuesta a los hijos y a los maridos. Y eso le hizo gracia al rey y le perdonó la vida. Bueno, vamos a ver. Ya veis que Culturón tiene el hombre que da muchos ejemplos. Esto es un ejemplo. Ambos medios llevaríanme con facilidad, pues yo me inclino en exceso a la misericordia y a la mansedumbre. De tal modo, a mi entender, mejor me dejaría llevar a la compasión que a la estimación. Si bien la piedad es pasión viciosa para los estoicos, quieren estos que se socorra a los afligidos, pero no que se compadezca y transija con sus debilidades. Estos ejemplos me resultan más adecuados, con tanta más razón, cuanto que se ven aquellas almas asediadas y probadas por los dos medios, doblegarse ante el uno, permaneciendo inalterables ante el otro. Puede creerse que disponer el corazón a la conmiseración es efecto de la dulzura, bondad y blandura de alma, de donde resulta que las naturalezas más débiles, como son las de las mujeres, los niños y la gente vulgar, estén más sujetos a aquella virtud. Mas el despreciar las lágrimas y lloros, rindiéndose a la sola reverencia de la santa imagen de la virtud, es prueba de un alma fuerte e implacable, que tiene en aprecio y como un honor un vigor resistente y obstinado. De cualquier manera, hasta en las almas menos generosas, la sorpresa y la admiración suelen dar pábulo a un parecido efecto. Tal ocurrió al pueblo de Tebas, que habiendo condenado a muerte a sus capitanes por haber disfrutado su mando por un tiempo más largo que el prescrito y preordenado, absolvió a duras penas a Pelópidas, que no protestó contra la acusación. Epaminondas, por el contrario, hizo gala de lo que había hecho. Censuró al pueblo de una manera arrogante y orgullosa. Y los ciudadanos no intentaron siquiera tomar las bolas para votar. En vez de condenarle, la asamblea se disolvió, ensalzando gravemente la altura de miras de este personaje. Bueno, Epaminondas, esto pasó por la guerra del Peloponeso en la antigua Grecia, ¿no? Que se enfrentaban las polis griegas, ¿no? Tebas era una ciudad griega también, ¿no? Y sus peores enemigos eran Esparta. Entonces Epaminondas, era un general que, como dice aquí, se pasaron del mando que le habían dado y estuvieron más tiempo. Entonces querían condenarlo y al otro lo perdonan, pidiendo perdón al otro consiguió que no lo mataran. Pero en vez de pedir perdón, dice, porque resulta que lo que había hecho era enfrentarse a los espartanos y vencerlos. Entonces iban a condenarlo y se puso el Epaminondas así fresco. Es que esto lo leí en otro, porque los autores clásicos, y este hace lo mismo que los clásicos, ponen muchos ejemplos antiguos. Y esto no lo dice aquí, pero lo leí en otro ejemplo. Dijo Epaminondas al pueblo que lo quería condenar a la asamblea: ¿me vais a condenar por haber vencido yo a los espartanos? Pues muy bien, condenadme todo lo que queráis, que vosotros sois unos imbéciles, porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, o sea, se plantó ante ellos insultándolos y todo lo que quiso, y consiguió que encima que lo aplaudieran, ¿no?
porque tenía razón, porque a veces las leyes pues, son injustas también, o en ese caso. Él había alargado su poder como capitán, pero era para vencer a los espartanos, que eran sus enemigos de siempre, y los había vencido, y encima lo querían condenar. Eso no lo dice aquí, lo digo yo. Bueno, luego aquí pone otro ejemplo. Dionisio el Viejo, bueno, este creo que era Dionisio de Siracusa, el tirano de Siracusa. Bueno, era un personaje que algún día voy a recopilar datos. Lo que se sabe, por ejemplo, que ponen por aquí los antiguos, voy a hablar de que era muy peculiar. Dice Dionisio el Viejo, que después de grandes y prolongados obstáculos se hizo dueño de la ciudad de Regio y del capitán Fitón, hombre valiente y honrado que le había defendido, quiso tomar un trágico ejemplo de venganza contra él. Díjole, en principio, que el día anterior había mandado ahogar a su hijo y a toda su familia, a lo que Fitón se limitó a responder que los suyos habían alcanzado la dicha un día antes que él, o sea que no le importaba morir. Más tarde le despojó de sus vestiduras, le entregó a los verdugos y le arrastró por la ciudad, flagelándole ignominiosamente y cruelmente y cargándole además de injurias y denuestos. Pero Fitón contuvo siempre su coraje y con el rostro sereno cantaba a todos los vientos la causa digna y gloriosa de su muerte por no haber querido entregar su país en manos de un tirano, a quien amenazaba con el castigo próximo de los dioses. Leyendo Dionisio en los ojos de gran parte de sus soldados que estos, en lugar de irritarse con la bravura del enemigo vencido, procuraban desprestigiar al jefe y su victoria, y advirtiendo que iban ablandándose ante la vista de una virtud tan rara y que amenazaban amotinarse y aún liberar a Fitón de las manos de sus verdugos, puso término al martirio y ocultamente arrojó al mar al vencido. Bueno, ya veis que pone muchos ejemplos. Aquí en esto que he leído pone muchos ejemplos y habla poco de otras cosas. Voy a leeros un poco más aquí otro capítulo. Este era el capítulo 1. Voy a leeros el del capítulo 45, será, pero es una L, una X está en números romanos. Cómo el sentimiento de los bienes y los males depende en gran parte de la idea que de ellos nos formamos. Se titula este capítulo y habla de ese tema. Dice, los hombres, según una antigua sentencia griega, se atormentan por las opiniones que se forman de las cosas, más que por las cosas en sí mismas. Mucho se ganaría para alivio de nuestra miserable condición humana si pudiera establecerse la veracidad de esta proposición válida para todos. Pues si los males no penetran en nosotros más que por nuestro juicio, parece que estaría en nuestra mano desdeñarlos o convertirlos en bienes. Si las cosas en definitiva se nos rinden, ¿por qué inquietarnos y no utilizarlas en nuestro provecho? Si lo que llamamos mal y tormento no son tales por sí mismos, sino en tanto nuestra imaginación les confiere semejante categoría, en nosotros reside el poder de modificarlo. Y pudiendo escoger, somos locos de remate, afligiéndonos, interpretándolos por el lado negativo y considerando las enfermedades, la indigencia y los otros tormentos con amargura, pudiendo tomarlos dulcemente y convertir lo que la suerte nos proporciona en algo formado por nosotros. Hasta que lo que nosotros llamamos mal no lo sea tanto, no lo sea por sí, ya que de nosotros depende darle otro sabor, otro aspecto, hasta modificar su alcance con nuestra naturaleza. Si la esencia original de las cosas de que disponemos tuviera fuerza suficiente para dominarnos por su propia autoridad, es indudable que produciría un esfuerzo igual en todos, pues los hombres son todos de una misma especie y con escasas diferencias se encuentran dotados de parecidos órganos o instrumentos, lo mismo para concebir que para juzgar. O sea, dice que si las cosas fueran malas en sí, pues nos perjudicarían a todos igual, y no es así. Y eso es lo que estoy explicando ahora. Pero la diversidad de opiniones que tenemos de las cosas muestra claramente que los males y los bienes no ejercen influencia en nosotros, sino transformándose. Unos los reciben por azar,
en su propia forma. 1000 otros le imprimen un sentido nuevo y contrario. O sea que para lo que uno es malo, para otro es bueno. Consideramos la muerte, la pobreza y el dolor como nuestros verdaderos enemigos. Y ahora va a hablar de la muerte. Y sin embargo, la primera, la muerte, que algunos consideran la cosa más horrible entre las horribles, ¿quién ignora que otros la consideran el único puerto de salvación para las tormentas de esta vida, el soberano bien de la naturaleza, el único apoyo de nuestra libertad, común y auténtico remedio de todos los males? O sea, la muerte que para uno es terrible, para otro una liberación. Está poniendo ejemplo, ahora habla de la muerte solamente. Luego en este capítulo habla de la pobreza y lo otro no me acuerdo lo que era, y lo que considera los males de la humanidad. Y así como unos la aguardan, la muerte, temblando y con horror, otros la soportan con mayor gusto que la vida. Lucano se queja de su facilidad cuando escribe. Bueno, es que ahora aquí escribe en latín y luego abajo lo traduce. Lucano decía: «Oh muerte, ojalá te negaras a sacar de la vida a los cobardes y solo la virtud te concediese». Pero dejemos de lado este valor heroico. Teodoro respondió a Lisímaco, que le amenazaba con matarle. Le dijo: «Harás algo notable si equiparas tu hazaña a la de una cantarida». La mayor parte de los filósofos anticiparon voluntariamente la hora de su muerte. Y vemos mucha gente del pueblo encaminado, y no a una muerte sencilla, sino llena de deshonra y a veces acompañada de crueles tormentos, que marchan a ella sin inmutarse, unos por preconcebido propósito, otros como consecuencia de su temperamento natural, de tal modo que nada se advierte en ellos, ningún cambio de su manera ordinaria. Algunos ponen en orden sus negocios domésticos y se encomiendan a sus amigos, cantan, predican, hablan con el público y hasta hacen chistes bebiendo a la salud de sus conocidos. En una palabra, terminan sus días como Sócrates. El hombre al que conducían al patíbulo pidió que le evitaran pasar por cierta calle, porque temía correr el peligro de que un comerciante le reclamase cierto débito. Aquí está poniendo ejemplos reales, ¿no?, de personas que iban a morir, cómo se tomaba la muerte. Otro rogó al verdugo que no le tocase la garganta, porque le hacía morirse de risa a causa de su sensibilidad a las costillas. Otro respondió a su confesor. Al prometerle, el confesor, el cura, le dijo, le prometía que aquel día cenaría con nuestro Señor. Y el que iba a morir le dijo, mejor sería que le acompañara a usted, porque yo ayuno. Otro, que pidió de beber como el verdugo hiciera primero, dijo que ya no quería por miedo de agarrar el mal veneno. Todo el mundo conoce el cuento del Picardo, a quien, encontrándose en las gradas del patíbulo, presentaron una moza para que se desposara, libertándole así. Le dijeron, si te casas con esta, no te matamos, no te ejecutamos. Como nuestra justicia consiente a veces. El Picardo dijo al verdugo, después de haberla contemplado ligeramente y de haber advertido que cojeaba, dice, ahórcame, que se tambalea. Cuento un montón de anécdotas. Refiérese igualmente que en Dinamarca, un hombre que había sido condenado a muerte, estando ya en el patíbulo, y como le hiciera la misma proposición que el Picardo, de que se casase con una y se salvaba, la rehusó porque dijo que la joven que le ofrecían tenía las mejillas pálidas y la nariz demasiado puntiaguda. Un valer de Tolosa, acusado de herejía, dijo, por toda razón de su creencia, que profesaba las mismas ideas que su señor, joven escolar que estaba preso con él, y consintió mejor morir que declarar que su amo pudiera equivocarse. Alguna vez leímos que muchos habitantes de la ciudad de Arras, cuando ésta fue conquistada por el rey Luis XI, prefirieron ser ahorcados antes que gritar «¡Viva el rey!».
cuenta un montón de anécdotas. Yo me lo paso pipa leyendo todo esto. Aún hoy día, en el reino de Narsinga, las mujeres de los sacerdotes son enterradas vivas con los cuerpos de sus maridos. Todas las demás son quemadas en los funerales de los suyos respectivos, consintiendo en ello con firmeza y alegría. A la muerte del rey, sus esposas, concubinas y favoritas, lo mismo que sus oficiales y servidores, que entre todos constituyen casi un pueblo, se presentan tan alegremente ante la hoguera donde sus cuerpos van a arder, que demuestran como un gran honor acompañar a su amo. Entre las almas de los bufones ha habido algunas que no abandonaron su cínica licencia ni aún a la hora de la muerte. Y aquí cuenta anécdotas de bufones que fueron condenados a muerte. Uno a quien a punto de ser rematado exclamó: «¡Vogue la galera!», que era su expresión favorita. Otro, a quien habían acostado, próximo ya a morir, en un jergón tendido a lo largo de un banco de la cocina, contestó a una pregunta del médico preocupado por su mal, entre el banco y el hogar, diciéndole al sacerdote que buscaba los pies del enfermo para darle la extrema unción, dado que los tenía contraídos por el mal. Eso es muy breve, bueno. Pues así, ya veis qué maravilla. Yo recomiendo que leáis este libro, porque es una maravilla. Ensayos de Michel Montaigne. Bueno, puede que algún día pues coja un tema, un capítulo y lo lea porque me encantan. Ahora lo he leído así a lo tonto. Bueno, esto me recuerda mucho también las cartas morales a Lucilio de Séneca. Que son eso, coge un tema y que le escribe cartas a Lucilio hablando pues de todo, de la ira, de la soledad, de la amistad, del amor, de todo, pues como hace este, y pone muchos ejemplos de autores clásicos de la antigua Grecia. Bueno, Séneca vivió en Roma, ¿no? A principios del siglo I, vivió en el siglo I, hace ya más de 2000 años. Y bueno, es el autor más antiguo que yo conozco hispano. Pues entonces España se llamaba Hispania, Séneca, no conozco a nadie más anterior. Y bueno, ya con esto me despido, porque ya llevo 27 minutos. Espero que el vídeo os haya gustado, ¿no? A ver si me hace algún comentario. Y bueno, todavía tengo para tiempo con este libro para leer, porque lo voy a leer entero, me encanta, lo paso muy bien leyendo y aprendo mucho. Y ya como me he metido un poco en el mundo de los clásicos, pues puede que después me coja, pues, no sé, a Séneca o a Plutarco, que también, o yo cuando cojo un tema pues ya sigo con lo mismo. Bueno, amiguitos, que paséis muy buen fin de semana, saludos.